Tomen asiento, por favor, hermanos. Agradezco a Dios nuevamente la oportunidad que me da de compartir mi sentir sobre las lecturas dominicales y en este caso hablar sobre el matrimonio y sus consecuencias, ¿verdad? Pero antes que reflexionemos sobre el mensaje de este día, pues creo que es importante recordar que hace 8 días la iglesia cumplió, ¿cuántos años, hermanos? 130. ¿Quién dijo que eran 130 años? ¿Sí o...? ¿Sí? Es que en ocasiones me llama mucho la atención que la primera, no sé si esta iglesia, no, nada más por eso digo que si tienen los documentos o todo eso, porque parece que hay cierta confusión en muchas iglesias sobre aniversarios en particular, y no es por los 130 años, sean más o sean menos, pero históricamente hablando, pues creo que esta iglesia forma parte de, o no sé, también, de la conferencia metodista, Iglesia Metodista del Sur. La Iglesia Metodista del Sur es la que se inició con Valderas, ¿sí? Y hablo nada más no sin saber históricamente, hermanos, ¿sí? Y desde ese punto de vista, yo creo que entre ellos acordaron, porque a México vinieron 2 tipos de iglesias metodistas: la Iglesia Metodista del Sur y la Iglesia Metodista Episcopal, que es de donde surge Gante. Y eran 2 pensamientos cristianos, pero desde una mirada diferente, ¿verdad? Para que me entiendan, una era de los ricos y otra era de los pobres. Los pobres eran los de Gante y los ricos eran los de Valderas. Y Valderas, yo recuerdo que no Valderas en sí, sino la Iglesia Metodista del Sur empezó a hacer misiones. No sé si esta iglesia sea una misión de Valderas, pero me acuerdo muy bien que lo que la iba a identificar en muchas ocasiones era su torre y su campanario. Su torre y su campanario. No sé si la iglesia tenía campanario aquí, la iglesia de enfrente. ¿Sí? Bueno, entonces era una característica de que la iglesia era de la Iglesia Metodista del Sur. Y yo vengo de la iglesia de Aztecas. Aztecas es la primera, no es la primera iglesia, es la primera misión que surge de Valderas y tiene menos de 130 años. Por eso era mi pregunta, hermano, ¿sí? No por sino que en ocasiones nuestros datos históricos tienen que ser sustentados, ¿no? Tienen que ser sustentados. Y vean, realmente la primera iglesia que surgió fueron las 2 juntas, la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, vamos a decir. Surgieron con el mismo tipo de congregaciones, nada más que al venir y hacerlo ya de una manera oficial, esa misma gran congregación se dividió en dos. Pero eso no quita, hermanos, el darle gracias a Dios por la bendición de tener un templo. Pero también, ¿para qué nos sirve el templo? Y me llama mucho la atención lo que Ezequiel, busca en el libro del profeta Ezequiel,
47. ¿Y por qué me llama la atención Ezequiel 47? Porque está viviendo un tiempo, Ezequiel es un profeta muy duro, le habla muy duro a la iglesia, o al templo, o a los judíos, les habla muy duro. Está a punto de caer el templo. Y a pesar de esa situación, de ese momento tan difícil, Ezequiel casi al final de su ministerio, vamos a decir, ministerio profético, dice algo que a mí me ha impresionado mucho, el por qué debe de existir o debemos de tener un templo. Cuando hablo de templo, hablo de un espacio físico. Cuando hablo de iglesia, hablo de un grupo de personas que se reúnen en ese espacio físico. Y Ezequiel 47, verso 1, dice lo siguiente: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. Está teniendo como una visión a la entrada del templo de Jerusalén. Y vi que brotaba, ¿qué brotaba del templo? Agua debajo del umbral, en una dirección. Esa dirección es hacia donde da la fachada del templo. ¿Cuál es la fachada del templo? Por donde entramos, ¿no? Es la fachada. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Es decir, ¿por dónde corre el agua? Por debajo del templo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más va diciendo el verso 2? Luego el hombre me sacó por la puerta del norte, otra dirección, y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Y de ahí pasemos al 8, 47, 8. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá, y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, ¿qué dice? Las aguas, estoy leyendo versión como más actual, dice: las aguas se vuelven más dulces. Las aguas saladas se convierten en aguas dulces. El 9, voy a leer la versión más actual. Por donde corre este río, y esto es lo importante del templo, todo ser viviente que en él se mueva, ¿qué va a pasar? Déjenme buscar Ezequiel. ¿Y qué más dice? Vivirá, sí, también así dice. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Y por último el verso 12. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¡Qué profundidad! ¿Para qué sirve el templo, de acuerdo a Ezequiel? Para que en momentos difíciles, en gran extremo, alguien que esté mal, en cualquier sentido, si viene con el corazón en la mano, su vida puede ser transformada. Y esa es mi felicitación, hermanos, para este santuario y todos los santuarios. Que sigan siendo aguas de salud para aquel que lo necesite.
Y todos lo necesitamos, ¿o no? Para eso deben de estar abiertas las puertas del santuario. Que el Señor siga derramando ese tipo de aguas. Y por último, el Salmo 65, versículo 4 al final. Salmo 65. No crean que ya voy a terminar el mensaje, apenas voy a empezar. Salmo 65, versículo 4. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a este tu templo, a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Que ustedes vengan con esa actitud siempre, ¿sí? Es decir, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Siempre debemos de ser agradecidos, y a pesar de como los que forman ahora parte del pueblo de Dios, pues no somos unos santos, ¿verdad? No somos unos santos. Y pasemos a la lectura de estos días. Este es mi mensaje del domingo pasado. No traje mi mensaje, pero me permitió el Señor empezar a reflexionar sobre lo que es la vida matrimonial y sus consecuencias. Hace como 1 o 2 semanas, una familia que se reúne en una iglesia me invitó una de las hijas a una boda a realizarse el 3 de noviembre de este año, y si Dios me permite, pues estaremos ahí. Y me impactó lo que me dijo. Pastor, lo estoy busque y busque. Así, ¿por qué? Dime, ¿en qué te puedo servir? Dice, ¿sabe que me voy a casar? Híjole. ¿Sí? Y quiero que predique. Quiero que predique en mi boda. Le aviso con tiempo. Y bueno, sí, quedamos y ya. Bueno, si podemos, estaremos ahí con la ayuda de Dios. Y precisamente lo primero es que pensé fue lo que Dios unió. Lo que Dios unió, ¿qué más dice? No lo separe el hombre. Yo dije, ¿será? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿En qué le falló a Dios entonces? Cuando uno se va a casar, ¿qué piensa? ¿Y con qué ánimo invitan a todos? ¿Con qué ánimo? Pastor, me voy a casar y quiero que esté en mi boda. Me lo dice con un ánimo muy triste o bien alegre. Bien alegre. Y ya llega el momento de la boda y todo. ¿Y qué esperan ese día en la boda? Que toda la gente les diga y les dé su regalote aparte. ¿Sí? ¿Qué esperan que les diga? Felicidades, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no les dijeron eso? ¿Y qué pasó con esas felicidades, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al paso de medio año? A lo más medio año.
No le digo a mi esposa porque siempre me quema. ¿Sí? Yo creo que somos la excepción, ¿verdad? Y entonces me puse a pensar, ¿y qué les digo? Si les cuento de mi experiencia, y es más, hermanos, yo creo que pienso decirles esto que les voy a compartir, es como un ensayito, a ver qué cara ponen y si lo cuento o no lo cuento. ¿Sí? Entonces, pues yo les diría, pues, ay, no saben en la que se metieron. Lo que sí estoy seguro es que se metieron en muchos problemas. Fíjense el día de la boda. ¿Qué van a pensar los novios? ¿Qué van a pensar los novios el día de la boda y que les diga, no saben en cuántos problemas se metieron? ¿Y ustedes sí lo saben? ¿O todavía lo saben? Ya mi intención en estos momentos de vida no es decirles palabras bonitas, sino palabras que nos hagan reflexionar. ¿Sí? Y precisamente pensando en lo que le están diciendo los que saben del conocimiento bíblico al Señor Jesús. ¿Qué le están diciendo en Marcos? ¿Qué le están preguntando al Señor Jesús? Marcos capítulo 10, versos 2 nada más. Se acercaron los fariseos y le preguntaron, nada más para hacerle maldad. Así dice, si era lícito el marido repudiar a su mujer. Y yo les pregunto a ustedes, ¿fue cosa de Dios escoger a su marido o a su esposa? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué dice el Señor Jesús? El verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces, ¿por qué los escribas le dicen eso al Señor? Bueno, y aunque lo diga el Señor, yo creo que a muchos de ustedes el Señor les dijo, yo no sé de qué manera, que no se casaran. Yo no sé. No sé si fue al hombre, fue a la mujer, fue a la suegra o el suegro, no sé. ¿Y le hicimos caso o no? ¿Qué dice? Ay, hermanos. Entonces, nuestro matrimonio fue por obra de Dios o fue por decisión humana. A grado tal que la iglesia metodista, si fue por obra de Dios, es un sacramento. Dios te escogió a la mujer o al hombre para que te casaras. Es un sacramento. Y la iglesia metodista no tiene ese sacramento. No tiene eso. ¿Por qué? Porque si hay alguien al que no invitan y no le hacen caso, en su gran mayoría es a Dios. Cuando alguien se va a casar, yo les digo, no se casen, hombre, no se casen. Y si yo les preguntara a los novios, a los ya recién casados, ¿por qué se casan? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué creen que dice? Ay, es que no puedo vivir sin él. ¿Sí? Mi esposa no puede vivir sin mí. ¿Sí? ¿O qué más?
Y me estaba leyendo una anécdota en el sentido de dos muchachos que están comprometidos y podríamos decir que la última semana antes de su boda, quién sabe qué pasó, que se descompuso el carro y tuvieron que ir estaban lejos de casa de los dos y tuvo que ir a hospedarse a un hotel. Imagínense, y dos personas comprometidas, y dos personas de los reyes, bien comprometidas. Y pues van al hotel y piden camas separadas, ¿no? O cuartos separados, que es lo lógico, ¿no? Y como dice, pues es un cuento, una anécdota. Ya no hay. Pero hay una camota, ¿sí? Hay una camota. Y se puede dividir, ¿sí? Pues ¿tú qué dices? Pues lo que tú digas, ¿sí? Y pues están de acuerdo. Y de repente a las 10 de la noche, mi amor, así como yo le hablo a mi mujer, mi amor, y ella me contesta, ¿qué pasa, mi vida? Como que está haciendo un poquito de frío, ¿sí? ¿Y qué quieres que haga? Pues ¿por qué no cierras un poquito la ventana? Ah, bueno, está bien. A la hora, mi amor, ¿qué, mi vida? Como que ya tengo calor, ¿sí? ¿Por qué no abres un poquito la ventana? Sí, mi vida. Y así 10 horas, 3 horas, póngale, 10 veces. Y llega un momento el que sí sabe de lo que es una vida matrimonial, porque lo ha visto en su familia, ¿qué te parece si actuamos como si ya fuéramos un matrimonio? Sí, mi amor. Ah, bueno, entonces, ¿quieres mi respuesta de si abro o cierro la ventana? ¿Y por qué no te paras y la cierras tú? No son así, ¿verdad? ¿Verdad? Vean, y todavía pues se casan. Entonces no es un problema realmente casarse, ¿no? Y precisamente lo que hay que pensar es un proyecto de vida. Y nos lo dice Génesis desde el principio que leímos. Génesis capítulo, creo que es 2, ¿verdad? Capítulo 2. ¿Y qué versículos fue? 18 al 24. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó, pues de la tierra toda bestia, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, no, ya me pasé, o que sí, ¿verdad? ¿Sabían que en la Biblia hay 2 narraciones sobre el origen del hombre? ¿Sí o no? ¿Sí? Si ustedes ven el capítulo 1, ¿qué dice? ¿Y qué más? La tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. ¿Y qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. A ver, al 27. El 27, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los crió. Varón y hembra los crió. Esa es una narración, ¿no?, de la creación. Yo no lo sabía. Me acuerdo mucho de esto porque me lo dijo Cherry White, que era subdirectora.
que ella le preguntó a su maestro en Estados Unidos, y ella era subdirectora del seminario Gonzalo Báez Camargo, que le preguntó a su maestro que por qué hay dos narraciones. Ay, dices que cuando escribieron la Biblia echaron un volado para ver cuál de las dos caía, ¿sí? Y la moneda cayó de canto, hermanos, ¿sí? Y entonces, para no decidirse a favor de uno u otro, se pusieron las dos, ¿sí? Y es más, hermanos, ¿qué significa Adán o Eva o varón y varona? Han leído que así dice luego en algunas versiones, ¿no? Las versiones antiguas dicen varón y varona. ¿Qué significa varón en hebreo? ¿Qué significa? ¿A qué parece? Únicamente es una creación hecha del polvo, nada más. Sea Ish o Isha, ese es el nombre de varón y varona. Del polvo de la tierra fueron formados. Ish o Isha. Le hizo una ayuda idónea. Pero ¿dónde estaban, hermanos? Estaban en el paraíso, ¿sí? ¿Quién fuera Adán, verdad? Para no tener suegra, ¿no? Bueno, y también una porra a las mujeres, ¿no? ¿Saben por qué Dios hizo a Eva en un segundo momento? Y es una porra a las mujeres, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque echando a perder se aprende. ¿Sí entienden? Sí, ¿verdad? Las mujeres sí. ¿Y los hombres qué? ¿Verdad? Estaban en el paraíso, hacían lo que Dios les indicaba. Y siguiendo nada más con los subtítulos, el capítulo 3, que nos dice, el hombre desobedece, ¿o no? El hombre desobedece, ¿y qué va a pasar? ¿Qué le dice a la mujer en el capítulo 16 del capítulo 3? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y así va siguiendo, ¿sí? Es decir, cayeron de la gracia de Dios por sentirse dioses. El ser humano, el pecado de todos los tiempos es sentirse Dios. Y en un proyecto de vida tan importante como lo es el matrimonio, ¿en qué lugar va a estar Dios? ¿En qué lugar va a estar Dios? Y en ocasiones ahora me pongo a reflexionar si realmente cuando uno se casa serán una misma vida, si serán una misma persona. Y ahora me estoy dando cuenta, es un mensaje, es un punto de vista particular, hermanos. Yo creo que es muy importante que los que se van a casar sepan que los dos van a conservar su individualidad. Pero van a estar unidas las dos formas de pensar, tal vez totalmente diferentes, pero se complementan. Y eso va a ser la fuerza. En sus diferencias se van a fortalecer.
Y por eso es necesario que en ese proyecto de vida, pensando en la situación actual en que viven los matrimonios, en donde hay mucha desintegración familiar, ¿qué es lo que ha pasado? Si lo que Dios ha unido no lo debe de separar el hombre, ¿qué es lo que ha pasado? Pues tal vez el proyecto de vida ha sido un proyecto que se fue poniendo cimientos sobre la arena o sobre la roca. ¿No lo dice la palabra de Dios? ¿Y qué ha pasado con nosotros? Pues la reflexión es, piénsale que es un proyecto de vida el matrimonio. ¿Dónde vas a poner los cimientos? ¿Sobre la arena? Te va a ir mal. Sobre la roca va a haber problemas, pero la casa se sostendrá. Y hay proyectos de vida que son buenos, pero hay otros mejores. ¿Ustedes a qué aspiraron o a qué aspiran cuando se casaron o se van a casar? ¿A qué aspiraron? ¿A tener una casa o a tener un hogar? ¿Es lo mismo una casa que un hogar? No. ¿Qué es una casa? La edificación. Una edificación, ¿sí? Y también la misma casa la pueden construir con cimientos o sin cimientos, ¿no? Pero es una edificación, un espacio físico. Y muchas veces en todo nuestro proyecto de vida nos lanzamos hacia la construcción de una casa, ¿sí? Todas nuestras energías están enfocadas a eso. Todos nuestros recursos. Y no está mal, no está mal. Pero ¿en dónde quedó el hogar? ¿Qué es un hogar, hermanos? Es una casa. La familia, sí. Sí, dentro del proyecto, en un matrimonio, pues está, si Dios nos permite tener hijos, gloria a Dios. Pero si no, también puede uno vivir. Creo que ahora está predominando más el que vivan solas las personas. ¿No se han dado cuenta de eso? Tanto los hombres como las mujeres no quieren casarse. Y no quieren casarse tal vez por muchas razones, pero dentro de ellas es por la dureza de su corazón. Por eso es que Moisés mandó escribir eso, ¿no? Por la dureza del corazón. Y si el corazón se volvió duro, ¿por qué se volvió duro? ¿Qué pasó con todas las etapas, con todo el proceso de vida para integrar un hogar? Y si Dios les permite tener hijos, ¿qué les van a enseñar a esos hijos? ¿Qué les van a enseñar? Principios y valores, hábitos. Hábitos. ¿Qué es un hábito? Cuando ustedes se paran, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, sin que se den cuenta, ¿qué hacen? Pues abro los ojos, ¿verdad? Sí. ¿Se quitan las lagañas o no? La mayoría no. ¿Sí? ¿Se van a bañar? Pues si no es domingo, ¿verdad? Y hay veces que ni en domingo, porque esto no me permito. ¿Sí? Entonces, los hábitos son lo que hacemos casi como si fuera de manera automática, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos toman? Desde la mañana, su cafecito, o su café con leche, ¿no? O su jugo, no sé. Pero son hábitos. Los hábitos al paso del tiempo, dicen los psicólogos, ¿en qué se convierten? Costumbres.
Pero si así es la forma en que mi mamá me trata, ¿qué le va a decir la suegra a la novia o el suegro, no sé? A ver, quítate, yo te voy a enseñar cómo guisar para tu marido. Yo te voy a enseñar lo que le gusta, ¿o no? Entonces, ¿vienen los problemas o no? ¿Sí? Vienen los problemas. Entonces, hay que tener nuevos hábitos, nuevas costumbres, y las costumbres que se convierten en leyes. Esto sí y esto no. Te guste o no te guste. Te cuadre o no te cuadre. Entonces hay que tener presente eso, de que son dos individualidades que van a hacer el esfuerzo de integrar un hogar. Y en el hogar, hermanos, los valores deben de ser eternos casi. Por eso ustedes ponen reglas, ¿no? Bien o mal ponen reglas, ¿o no? Y ahora siguen poniendo reglas o le tienen temor al chico. Vean cómo se va diluyendo poco a poco las cosas. Y por lo tanto, al paso de los años, ¿cuántas generaciones han pasado aquí en esta iglesia? 130 años. De acuerdo a la Biblia, 40 años es una generación. ¿Cuántas generaciones han pasado aquí? 3.5. ¿Sí? Eso quiere decir que ya tienen hijos, los padres, los abuelos, y probablemente hasta bisabuelos, ¿no? Los padres que ahora tienen hijos, ¿cómo les va en su matrimonio? Los padres que yo conozco en esta iglesia antes eran los dineros. La iglesia les dio bases para tener un hogar sólido y firme. La iglesia les enseñó a ustedes para que enseñaran a doblar su rodilla en momentos de tristeza o de necesidad. La iglesia les enseñó a doblar su rodilla cuando todo se vuelve cotidiano, aburrido, en una práctica conyugal, y tener el valor para decirle al Señor: se nos ha terminado el vino. ¿El vino de qué es sinónimo, hermanos? De gozo, de alegría y de fiesta. ¿Sí? Y en la gran mayoría de las familias se termina el vino. Esa es una palabra simbólica. ¿Sí? Señor, necesitamos que transformes nuestra agua en vino. Y solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Lo que dice el profeta, que estas aguas saladas se conviertan en aguas dulces. Y malentendemos lo que el Señor, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús inicia su ministerio precisamente en las bodas de Caná, ¿verdad? Pero ¿qué era eso de las tinajas? ¿Cuántas tinajas había? Bueno, póngale 5 o 6, ¿no? 6. ¿Cuántos litros de agua caben? También 6. También. Yo tenía los datos y he sido un obsesivo y tengo datos que 370 y depende del latinaje, que quién sabe qué, ¿no? Y a la mera hora todo eso se me cayó leyendo otra cosa más seria. ¿Para qué eran las tinajas en las casas? Para almacenar agua. ¿Y para qué era el agua? ¿En qué
se ocupaba el agua en ocasiones para limpiar los pies de los que visitaban la casa. ¿Y qué significa para un judío limpiar los pies? Para purificar, ¿verdad? Para que estén limpios, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la narración de Juan? En el sentido de que se nos acabó el vino. Y María le dice a su hijo, se les acabó el vino. Entonces, ¿qué se puede entender ahí? Ya no le encuentro sentido a mi práctica religiosa, que eran los judíos. Ya no me satisface. Bueno, vuelvan a llenarlas. ¿Y qué pasó? Lo que Dios ofreció es una nueva agua. Recuerden a la samaritana, ¿qué le dice el Señor? Del agua que yo te diere, no tendrá sed jamás. En cualquier momento o proyecto de sus diferentes etapas de vida. Que Dios nos ayude a reflexionar. Y es verdad, entonces, si es así, tú me dirás si lo que Dios unió lo separó o lo fortaleció el Señor. Yo sigo pensando en que Dios nos fortalece. Aún en medio de los grandes problemas familiares. En esta iglesia hay muchos grandes problemas familiares. Y con tristeza yo noto que ya no le tenemos la confianza al pastor o a la pastora para comentárselo. Eso es muy triste, hermanos. Eso es muy triste. Y eso es responsabilidad delicada de los pastores también. ¿Sí? Yo tal vez, desde que me recibí como psicólogo, hace como 20, 30 años, al interior de la iglesia, ¿saben cuántos casos he tratado sobre problemas familiares? ¿Cuántos creen? Y la iglesia se queja de que no hay gente preparada y quién sabe qué. ¿Saben cuántos casos? Fácil. Bueno, mis 20, 25 años de ministerio, ¿cuántos casos creen que he tratado? Me sobran dedos. Me sobran dedos. ¿Por qué creen? Porque nos da mucha pena contar cosas tan íntimas, ni siquiera al pastor. Cuéntenselo a Dios. Por eso es que hay necesidad de los valores. Cuéntenselo a Dios, enseñen a sus hijos a contarle a Dios sus problemas. Y el Señor atenderá nuestra petición. A Dios sea la gloria. Amén.